¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y 3 y a través de la materia de inmunobiología nosotros les presentaremos el tema de inmunodeficiencias. Como parte de, tenemos que el sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, lo cual nos ayuda a reconocer y responder hacia los antígenos. Los antígenos son sustancias, mayormente proteínas, que se encuentran en la superficie de la célula, los cuales ejemplos serían los virus, los hongos o las bacterias. Estos, como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. El sistema reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Como parte de, tenemos que el sistema. Los trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar cualquier parte del sistema inmunitario. Casi siempre estas afecciones se presentan cuando los glóbulos blancos, los llamados linfocitos T o B, o ambos, no funcionan de manera normal o cuando el cuerpo no produce anticuerpos suficientes. Por lo tanto, las personas con una inmunodeficiencia son más propensas que otras a presentar infecciones. Los trastornos. Las inmunodeficiencias son trastornos del sistema inmunológico que impiden que el cuerpo combata adecuadamente las infecciones y enfermedades. También se pueden definir como alteraciones parciales o totales del sistema inmunológico. Estas se dividen en dos tipos, las inmunodeficiencias primarias y las secundarias. A través de esto, los defectos de la regulación inmunológica se manifiestan con síntomas y signos en respuesta hacia la autoinmunidad, las alergias y actividad autoinflamatoria. Cabe señalar que la regulación de la respuesta inmune en las inmunodeficiencias es fundamental para mejorar la capacidad del cuerpo para combatir infecciones, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes. A través de la prevención de infecciones, el equilibrio entre eficiencia y autoinmunidad, la minimización de daño colateral a los tejidos, por ejemplo, los tejidos sanos durante la respuesta inmune, hacia la optimización de tratamientos, por ejemplo, las terapias con inmunoglobulinas pueden ajustarse según las necesidades específicas del paciente, una reducción de la dependencia de medicamentos, en tratamientos prolongados con antibióticos que pueden tener efectos secundarios importantes y pues generar una resistencia antimicrobiana, mejorar la calidad de vida al reducir pues la frecuencia y la gravedad de las infecciones, mejorar la capacidad para realizar actividades diarias y disminuir el impacto psicológico de las enfermedades recurrentes. Cabe señalar que la regulación de la respuesta inmune de las inmunodeficiencias primarias son trastornos hereditarios generalmente causados por mutaciones genéticas que afectan al desarrollo y funcionamiento del sistema inmunológico. Hay más de 100 inmunodeficiencias primarias y todas ellas son relativamente poco frecuentes. De modo característico, pues se manifiestan durante el primer año de vida o durante la infancia. Las inmunodeficiencias primarias son trastornos hereditarios. Las causas se clasifican según la parte del sistema inmunitario que se ve afectada. Por ejemplo, la inmunidad humoral está relacionada hacia los linfocitos B, los cuales son un tipo de glóbulos blancos que producen anticuerpos. La inmunidad celular está relacionada con los linfocitos T, los cuales ayudan a detectar y destruir a las células extrañas o anormales. La inmunidad tanto humoral como celular de las células B y las células T. Los fagocitos, las células que ingieren y fagocitan y destruyen a los microorganismos. Las proteínas del complemento, las cuales ayudan a las células inmunitarias a matar a las bacterias e identificar células extrañas para su destrucción. Las inmunodeficiencias secundarias, a comparación de las inmunodeficiencias primarias, que éstas se caracterizan por ser adquiridas desde el nacimiento, estas no va a ser el caso, las secundarias no va a ser el caso, ya que estas se caracterizan por ser adquiridas durante nuestra vida. Esta puede ocasionarse por infecciones, enfermedades o algunos tratamientos médicos. Aquí colocamos algunos ejemplos, como lo es el VIH, algunos cánceres como la leucemia y los linfomas, tratamientos médicos como lo puede llegar a ser la quimioterapia.
Estos problemas van a afectar directamente a la defensa innata y adaptativa del cuerpo. Las inmunodeficiencias secundarias. A comparación de las inmunodeficiencias secundarias suelen ser caracterizadas por infecciones recurrentes y graves. Esto se puede observar, por ejemplo, en los pacientes de VIH, que son pacientes que están inmunocomprometidos, por los cuales son susceptibles a bastantes infecciones, por lo que deben de estar en constante monitoreo clínicamente. Como lo podemos observar en la segunda imagen, podemos observar un paciente que está infectado por un hongo, que es la cándida, que no es usual no ver este tipo de infecciones en una persona que no tiene una condición de inmunodeficiencia. Pero en el caso de un paciente con VIH, al ser un paciente inmunocomprometido, tiene una condición de inmunodeficiencias y es susceptible a muchos patógenos oportunistas. Entonces, son pacientes que deben de tener mucho monitoreo. También pacientes que suelen tener con enfermedades crónicas, como lo puede ser la diabetes. Aquí también colocamos una imagen de lo que se le conoce como el pie diabético, que son infecciones igual recurrentes de pacientes que suelen tener inmunodeficiencias por sus enfermedades. Las inmunodeficiencias secundarias. Los mecanismos de las inmunodeficiencias. Principalmente vamos a tener deficiencias celulares, vamos a encontrar deficiencias en linfocitos B, linfocitos T, deficiencias en células fagocíticas, como lo pueden ser neutrófilos y macrófagos. Vamos a tener problemas en la fagocitación de patógenos, las células NK, también vamos a tener problemas en la producción de anticuerpos, como lo puede ser una condición de hipogamaglobulemia, que es una condición en donde hay muy poca producción de anticuerpos. También si se afectan a los linfocitos B, esto directamente va a afectar a la producción de anticuerpos. Los mecanismos de las inmunodeficiencias. Los mecanismos de las inmunodeficiencias primarias, que son génicas, estas se contraen desde el nacimiento. Entonces vamos a observar que hay problemas desde el nacimiento, algunas condiciones o algunos síndromes. Como aquí colocamos algunos ejemplos, como lo puede ser la inmunodeficiencia combinada severa, que va a afectar directamente a los linfocitos T y B. Y esto se debe a problemas en los genes, como lo puede ser el IL2RG o el GENADA. También vamos a tener condiciones de agamaglobulemia, que está ligada al cromosoma X. Es una ausencia de células de linfocitos B, por lo que va a causar bajos niveles de anticuerpos en sangre. También tenemos el síndrome de D-George, que va a ser una deficiencia o problemas en el desarrollo del timo, por lo que va a causar problemas en las células linfocíticas T. Los mecanismos. El síndrome de Hyper-IgM suele ser otro ejemplo de inmunodeficiencia primaria, ya que vamos a tener una producción elevada de la inmunoglobulina M, pero va a haber una deficiencia en la producción de los otros tipos de inmunoglobulinas. La enfermedad granulomatosa crónica, que va a afectar directamente a las células fagocitarias y va a haber problemas en la fagocitación de patógenos. También el síndrome de Wiskott-Aldrich, que va a afectar a las células linfocíticas T y B y a las plaquetas por la mutación en el gen WAS. También hay deficiencia de adhesión leucocitaria. Los leucocitos no son capaces de migrar a los sitios de infección por una mutación en el gen ITGB2. El síndrome de Hyper-IgM. Para las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, vamos a tener diferentes problemas que pueden llegar a causar problemas de inmunodeficiencia.
Uno de los puntos podría ser infecciones, como lo puede ser el VIH, hepatitis y tuberculosis, ya que el paciente va a estar inmunocomprometido, lo que va a causar una inmunodeficiencia. Como podemos observar unas diapositivas antes en las imágenes, los pacientes con este tipo de condiciones que están inmunocomprometidos suelen ser susceptibles a mucho tipo de patógenos. También cánceres como leucemias, linfomas, mieloma múltiple pueden causar la misma condición. Los tratamientos médicos que suelen ser inmunosupresores, como lo puede ser la quimioterapia, radioterapia o corticosteroides, la utilización de corticosteroides. Otra condición también que puede causar inmunodeficiencia es una desnutrición, ya que una deficiencia de proteínas va a afectar directamente a la producción de anticuerpos, a la maduración de las células leucocitarias, por lo que va a haber problemas en la defensa innata y adquirida del cuerpo. Enfermedades crónicas como lo puede ser la diabetes y la deficiencia renal o hepática también van a causar este tipo de problemas. Todos estos tipos de pacientes que tienen estas condiciones tienen que estar en una constante revisión, ya que suelen ser muy susceptibles a patógenos oportunistas y suelen tener infecciones bastante recurrentes y por lo cuales deben de tener un constante tratamiento y un constante vigilamiento a su condición. Para las En el proceso de desarrollo de maduración, respuesta específica de antígeno y diferenciación terminal, los linfocitos B se caracterizan por la expresión de diversas moléculas de membrana que acompañan a la expresión del receptor específico para el antígeno, es decir, un BCR. Em, Estos linfocitos en algún punto van a encontrarse, antes de llegar a ser linfocitos B maduro, pueden llegar a tener una diferenciación. Em, durante, pues ahora sí que durante la respuesta específica del antígeno, los linfocitos B pueden diferenciarse en células plasmáticas de larga vida productoras de anticuerpos, que serían inmunoglobulinas IG, o en linfocitos B de memoria, que serían IgM. Y los IgM al mismo tiempo expresan el antígeno CD27. Esto es importante porque estos a su misma vez tienen una subclasificación, que serían los linfocitos que tienen isotipo y los que no hacen cambio de isotipo. Bueno, los que hacen cambio de isotipo y los que no hacen cambio de isotipo. Esto porque es importante. Principalmente porque cuando existe algún defecto en el cambio de isotipo, en la modulación de la afinidad, en la generación de memoria o en la diferenciación terminal de las células plasmáticas, puede existir una inmunodeficiencia. Cuando alguno de estos procesos no funciona o no se llevan a cabo de la manera adecuada, se ve reflejado como una inmunodeficiencia y eso puede traer consecuencias en la salud de las personas. En el proceso de desarrollo antes de dar un diagnóstico de las inmunodeficiencias, es importante resaltar que existen más de 200 tipos de inmunodeficiencias y que también cada una tiene una clasificación. Como por ejemplo, en la tabla se muestra existen por defectos combinados de los linfocitos y un ejemplo sería la inmunodeficiencia combinada grave, también los síndromes bien definidos, del cual se puede destacar el S de hiper IgE, defectos de la síntesis de anticuerpos y también pueden ser déficit selectivo de IgA, enfermedades por disregulación inmunológica, de las que puede destacar el S linfoproliferativos. Antes de dar un diagnóstico de las inmunodeficiencias, es importante resaltar también defectos del número o función o ambos de los fagocitos,
defectos de la respuesta innata, entre las cuales podemos destacar displasia ectodérmica anhidrótica, enfermedades antiinflamatorias como la fiebre mediterránea familiar o defectos del complemento de igual manera. También es importante destacar que se pueden diagnosticar tanto en niños como en adultos y en algunos casos los pacientes han presentado síntomas años antes de ser diagnosticados. ¿Y por qué hablamos de clasificación? Debido a que si llegan a presentar alguna infección, algún signo, síntoma o alguna historia familiar clínica, con eso ya se puede tipificar ahora sí que el tipo de inmunodeficiencia. ¿Y esto cómo va a ser? O sea, primero se va a hacer como la historia clínica, se tiene que hacer el sample o los cuestionamientos previos, además de que se requiere un examen físico y posteriormente se utilizan test de laboratorios hematológicos o bioquímicos para identificar o para confirmar el tipo de inmunodeficiencia que va a presentar el paciente. Si bien todas las inmunodeficiencias son de preocupación o de signos de alarma, se tiene que destacar que hay unas que son graves y que son de prioridad, como por ejemplo hipogamaglobulemia, neutropenia, IDCG y el SIDA. Para identificar también todos estos tipos de inmunodeficiencias, es necesario que se realice un hemograma completo con recuento leucocitario y que también se evalúen los niveles de las IgS. ¿Y por qué hablamos de clasificación? Y bueno, ¿qué clase de estudios hematológicos se pueden realizar? El primero es un hemograma completo y este nos va a mostrar cuántas células de cada tipo están presentes en una pequeña muestra de sangre del paciente. O sea, se va a requerir de un recuento diferencial de los distintos tipos de leucocitos y se van a comparar con los valores de referencia. Esta es una prueba que es crucial para el diagnóstico de una inmunodeficiencia. También otra prueba que tenemos es subpoblaciones linfocitarias y estudios de proliferación de la célula. Este va a consistir en un recuento de distintos tipos de linfocitos que va a ayudar al reconocimiento de esta inmunodeficiencia, bueno, de la inmunodeficiencia que se encuentre en el momento. También tenemos otro que es el estudio de la función de los granulocitos, ya que los granulocitos producen peróxido de hidrógeno y estos van a ser los encargados de eliminar bacterias y hongos. Lo que va a consistir ese estudio va a ser en medir la cantidad del peróxido de oxígeno. También se puede realizar otra prueba que es la maduración de los linfocitos B en médula ósea y esta se utiliza principalmente para diagnosticar algunos tipos de agamaglobulinemias. También la expresión de moléculas de membrana y esta va a ser utilizada para detectar defectos en algunas proteínas que se encuentren en la superficie de los leucocitos. Y por último tenemos los linfocitos B de memoria, que esta prueba va a ser útil en el estudio de la inmunodeficiencia variable común, también en el síndrome de hiper-IgE y en los defectos de CD40 y CD40L. También otro apartado importante es la valoración de las inmunoglobulinas. Y es importante considerar los niveles de inmunoglobulina, ya que muchas de estas inmunodeficiencias se caracterizan por una síntesis baja o nula de alguna de estas inmunoglobulinas. Y de hecho existen tablas que nos pueden dar una orientación acerca de qué es lo que tienen o qué es el tipo de inmunoglobulina, perdón, de inmunodeficiencias. También la respuesta a vacunas, esto debido a que muchas de las inmunodeficiencias igual presentan defectos a respuestas a respuestas de estas y también las proteínas del complemento
que son un grupo de proteínas séricas que matan los microorganismos y ayudan en la función de otras células de la respuesta inmunitaria. Y bueno, ¿qué clase de estudios hematológicos se... Y pues ya para concluir, las inmunodeficiencias, tanto la primaria como la secundaria, representan un reto en la medicina, ya que comprometen al sistema inmune, pero es importante también destacar que un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y oportuno son esenciales para mejorar pues la calidad de vida y reducir así la morbilidad y la mortalidad asociada pues a estas condiciones. Y pues esto sería todo de parte de nosotros. Muchísimas gracias por su atención.